Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por internet, en redes sociales, en todas partes. Un tema que involucra a dos figuras muy queridas, muy talentosas y muy controversiales, si se puede decir así. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de las críticas devastadoras que han recibido y de ese arrepentimiento inevitable que parece flotar en el aire. Este es un tema delicado, lo sé. Y quiero que sepan que mi intención no es tomar partido ni juzgar a nadie. Simplemente quiero analizar la situación desde una perspectiva objetiva, entendiendo el contexto, las circunstancias y sobre todo, las emociones que están en juego. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado sobre el mundo del entretenimiento, noticias de celebridades, análisis de tendencias y mucho más. Así que no se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos jóvenes talentosos, guapos, con un futuro brillante por delante. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y lo que empezó como una relación profesional, pronto se transformó en algo más profundo, más real. La noticia de su romance en la vida real causó furor entre los fans. Los Anker, como se les llamaba cariñosamente, se convirtieron en la pareja del momento. Cada foto, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era analizada al detalle, celebrada con entusiasmo. Parecía que vivían un sueño, un cuento de amor perfecto. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis, de problemas en la relación. Al principio muchos se negaban a creerlo, aferrados a la idea de la pareja perfecta. Pero lamentablemente las sospechas se confirmaron, Kerem y Hande habían roto. Y aquí es donde empieza la parte más difícil de la historia, las críticas. Tanto Kerem como Hande fueron objeto de una ola de comentarios negativos, de acusaciones, de juicios implacables. Algunos fans los culpaban por no haber cumplido sus expectativas, por haber roto la magia del Anker. Otros, más crueles, los atacaban personalmente cuestionando sus decisiones, su carácter, incluso su talento. Hande, en particular, fue blanco de críticas más feroces. Se la acusaba de ser fría, calculadora, interesada. Se decía que había utilizado a Kerem para impulsar su carrera, que no lo había amado de verdad. Comentarios hirientes e injustos que seguramente la afectaron profundamente. Kerem, por su parte, también recibió su parte de críticas. Algunos lo consideraban débil, manipulable, incapaz de tomar sus propias decisiones. Otros lo acusaban de haber sido infiel, de no haber valorado a Hande. En fin, un torbellino de negatividad que parecía no tener fin. ¿Pero por qué tanto odio? ¿Por qué tanta crueldad? Creo que la respuesta es compleja, multifactorial. En primer lugar, está la idealización de las parejas famosas. Muchos fans proyectan sus propios deseos, sus propias fantasías en la relación de sus ídolos. Cuando la realidad no coincide con esa imagen idealizada, la decepción es enorme, y a veces se manifiesta en forma de ira, de resentimiento. En segundo lugar, está el anonimato que proporcionan las redes sociales. Detrás de una pantalla, muchos se sienten con el derecho de opinar sobre la vida de los demás, de juzgar sus acciones, sin tener en cuenta las consecuencias de sus palabras. Es fácil escribir un comentario hiriente cuando no tienes que ver la cara de la persona a la que estás atacando. Y en tercer lugar, está la cultura de la cancelación, que se ha vuelto tan popular en los últimos años. Cualquier error, cualquier desliz, cualquier opinión controvertida puede ser motivo para que una persona sea cancelada, es decir, boicoteada, humillada públicamente. Una cultura que fomenta la intolerancia, la falta de empatía y el linchamiento virtual. Ahora hablemos del arrepentimiento inevitable que mencioné en el título del vídeo. Creo que con el tiempo muchos de los que criticaron a Kerem y Hande se darán cuenta de que fueron demasiado duros, demasiado injustos. Se darán cuenta de que no conocían la historia completa, de que estaban juzgando basándose en suposiciones, en rumores, en información sesgada.
Se darán cuenta de que Kerem y Ande son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a tomar sus propias decisiones. Se darán cuenta de que su relación era asunto de ellos, y que nadie tenía derecho a meterse, a opinar, a juzgar. Y quizás en el futuro algunos de esos críticos sientan arrepentimiento por sus palabras, por su comportamiento. Quizás se den cuenta de que el odio, la crueldad, la intolerancia no llevan a nada bueno. Quizás aprendan a ser más comprensivos, más empáticos, más respetuosos. Por supuesto, no todos se arrepentirán. Siempre habrá quienes se aferren a sus prejuicios, a sus ideas preconcebidas. Pero creo que la mayoría con el tiempo, reflexionará sobre lo sucedido y llegará a la conclusión de que se equivocaron. Y más allá del arrepentimiento individual, creo que esta historia nos deja una lección importante como sociedad. Nos enseña que debemos ser más cuidadosos con nuestras palabras, con nuestros juicios. Nos enseña que debemos respetar la privacidad de los demás, que no debemos entrometernos en sus vidas personales. Nos enseña que debemos ser más tolerantes, más comprensivos, más humanos. Porque al final todos somos seres humanos imperfectos, que cometemos errores, que sufrimos, que amamos, que odiamos. Y todos merecemos ser tratados con respeto, con dignidad, con empatía. Kerem y Ande, a pesar de todo, han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras. Han demostrado ser personas fuertes, resilientes, capaces de superar la adversidad. Y espero que con el tiempo puedan dejar atrás esta experiencia dolorosa y seguir brillando con su talento. Y espero que nosotros como espectadores, como fans, como sociedad, aprendamos de esta historia y nos convirtamos en personas mejores, más compasivas, más humanas. En resumen, hemos visto cómo la historia de Kerem y Ande, un cuento de hadas moderno, se vio empañada por críticas devastadoras tras su ruptura. Exploramos las razones detrás de esta ola de negatividad, incluyendo la idealización de las parejas famosas, el anonimato en redes sociales y la cultura de la cancelación. También hablamos sobre el arrepentimiento inevitable que muchos críticos podrían sentir con el tiempo, y la lección que esta historia nos deja sobre la importancia del respeto, la empatía y la tolerancia. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, reflexivo. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las críticas a Kerem y Ande fueron justas? ¿Creen que la cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero profundicemos un poco más. La historia de Kerem y Ande no es solo una historia de amor fallida y el consiguiente linchamiento en redes sociales. Es un microcosmos de la sociedad actual, un reflejo de nuestras obsesiones, nuestras inseguridades y nuestras tendencias más oscuras. Para entender realmente la magnitud de lo que sucedió, necesitamos desmenuzar los factores que contribuyeron a esta tormenta perfecta. Primero, la idealización de las parejas famosas. Desde Hollywood hasta Bollywood, pasando por las telenovelas latinoamericanas y, por supuesto, las series turcas, la cultura popular está plagada de parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se nos bombardea constantemente con imágenes de amor perfecto, de relaciones sin problemas, de almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Esta idealización, alimentada por las estrategias de marketing de las propias producciones, crea expectativas irreales en el público. Cuando una pareja famosa se une, los fans no solo celebran su amor, sino que también proyectan sus propios deseos y fantasías en esa relación. Ven en ella la confirmación de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y cuando esa pareja se rompe, la decepción es devastadora, porque no solo se desmorona una relación, sino también una ilusión, una esperanza. En el caso de Kerem y Ande, la química en pantalla era innegable. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global precisamente por la autenticidad que transmitían sus personajes. Su romance en la vida real no hizo más que intensificar esa conexión, convirtiéndolos en la pareja perfecta a ojos de millones de fans. La presión era enorme. Se esperaba que fueran la encarnación del amor verdadero, que vivieran un cuento de hadas perfecto,
que nunca decepcionaran a sus seguidores. Y cuando la realidad se impuso y su relación terminó, la decepción fue proporcional a la idealización que se había construido en torno a ellos. Luego entramos en el terreno del anonimato y el poder destructivo de las redes sociales. Internet, que en su día prometió conectar al mundo y democratizar la información, se ha convertido también en un caldo de cultivo para el odio, la desinformación y el ciberacoso. El anonimato que ofrecen las plataformas digitales permite a las personas expresar opiniones que jamás se atreverían a compartir en persona. Se escudan detrás de perfiles falsos, se unen a grupos de odio y se dedican a atacar, humillar y acosar a personas que ni siquiera conocen. En el caso de Kerem y Ande, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Miles de fans decepcionados y furiosos se dedicaron a bombardear sus perfiles con comentarios negativos, acusaciones y ataques personales. Ande, como mencioné antes, fue el blanco principal de esta ira. Se la acusaba de todo, de ser fría, calculadora, interesada, de haber utilizado a Kerem para impulsar su carrera, de no haberlo amado de verdad. Comentarios terriblemente crueles, basados en suposiciones y rumores, que seguramente la afectaron profundamente. Es importante recordar que detrás de la pantalla, detrás de la celebridad, hay un ser humano con sentimientos y emociones. Ande es una actriz talentosa, una mujer joven que está construyendo su carrera. Merece ser tratada con respeto y dignidad, independientemente de su relación personal con Kerem. Kerem, aunque en menor medida, tampoco se libró de las críticas. Se le acusaba de ser débil, manipulable e incapaz de tomar sus propias decisiones. Se le reprochaba no haber defendido a Ande de los ataques, no haber mantenido viva la llama del Anker. También en este caso, las críticas eran injustas y desproporcionadas. Kerem es un actor talentoso, un hombre que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como le plazca. No es responsable de cumplir las expectativas de sus fans ni de mantener viva una relación que ya no funcionaba. Y finalmente llegamos a la cultura de la cancelación, un fenómeno preocupante que se ha extendido como la pólvora en los últimos años. La cultura de la cancelación, en esencia, consiste en boicotear, humillar y silenciar a personas que han cometido errores, han expresado opiniones controvertidas o han violado las normas sociales. Se les priva de su plataforma, se les boicotean sus proyectos y se les somete a un linchamiento público en redes sociales. Si bien es cierto que la cultura de la cancelación puede ser una herramienta útil para responsabilizar a personas que han cometido actos graves, también es cierto que se ha utilizado de forma excesiva y desproporcionada, convirtiéndose en una forma de censura y de intolerancia. Cualquier error, cualquier desliz, cualquier opinión diferente puede ser motivo para que una persona sea cancelada, sin tener en cuenta el contexto, las circunstancias ni la intención. En el caso de Kerem y Ande, la cultura de la cancelación se manifestó en la forma en que fueron juzgados y condenados por su ruptura. Muchos fans, en lugar de aceptar que su relación había terminado, se dedicaron a buscar culpables, a señalar con el dedo y a exigir castigos. Se les negaba el derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a tomar sus propias decisiones. Se les exigía cumplir con las expectativas de sus fans, mantener viva la magia del Anker, a costa de su propia felicidad. Es importante recordar que la cultura de la cancelación no solo afecta a las celebridades, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. Fomenta la intolerancia, la falta de empatía y el miedo a expresar opiniones diferentes. Crea un clima de censura y de autocensura, en el que las personas tienen miedo de decir lo que piensan por temor a ser canceladas. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo podemos evitar que historias como la de Kerem y Ande se repitan? Creo que la respuesta está en la educación, en la empatía y en la reflexión. Debemos educar a los jóvenes sobre el uso responsable de las redes sociales, sobre la importancia del respeto y la tolerancia, sobre los peligros del anonimato y del ciberacoso. Debemos enseñarles a pensar críticamente, a cuestionar la información que reciben y a no dejarse llevar por las emociones. Debemos cultivar la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro y de comprender sus sentimientos. Debemos recordar que detrás de la pantalla, detrás de la celebridad, hay un ser humano con sentimientos y emociones. Y finalmente debemos reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre nuestros propios prejuicios y sobre nuestras propias tendencias. Debemos preguntarnos si estamos contribuyendo a crear un mundo más justo, más tolerante y más compasivo. La historia de Kerem y Ande es una lección dolorosa, pero también una oportunidad para aprender y crecer.
Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras obsesiones, nuestras inseguridades y nuestras tendencias más oscuras. Es una oportunidad para convertirnos en una sociedad más humana, más compasiva y más tolerante. Y espero que con el tiempo el arrepentimiento inevitable que sienten muchos críticos pueda conducir a un cambio real y duradero en la forma en que nos relacionamos entre nosotros, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Porque al final, todos merecemos ser tratados con respeto, con dignidad y con empatía. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros contribuir a crear un mundo en el que eso sea una realidad.